es, podamos escuchar quién a los que tengo en línea. Andrei Cubillos, Cristiano Ronaldo, no sé quién será, David Machado, Diana Marcela Gómez, Edilson Mozo, Germán Martínez, Heidi Vaca, Ivonne Calderón, Hadley Daza, Jimmy Peñuela, José Esteban Martínez, Laura Vanessa Perdomo, Luis Camilo Ardila, Natalie Fontecha, Santiago Vázquez, Sergio Santana, Sofía García y Juliet Arias. Por favor, el Cristiano Ronaldo lo voy a eliminar. Coloca quién es. Es que es Luis Alejandro, pero no sé por qué aparece así con ese nombre. Pues voy a entrar por otra cuenta. Porque tienes marcado así o qué es, colócale ahí porque entonces va a quedar que no sé. Es como que cambió al principio cuando se estaba, no sé. Yo no me acuerdo cómo lo hice, pero más o menos era por ahí como que sí. ¿Sergio Santana? Sí, señora. Sí. Esperé a ver si ya cambió. O sea, es que como que, o sea, no, yo les estoy explicando esa, Álvarez, se llama Haider, que eso como que se cambiaba al principio, creo. Es que no estoy completamente seguro. Sergio Santana. Listo, ya. Ok, profe. Yo lo necesito, es eso, ahí yo puedo mirarlos a ustedes, los nombres y todo. Ahí los tengo en pantalla todos. Bueno, entonces voy en el espaciecito que tenemos rápidamente como a sustentar algunos apartes de este ejercicio. Muchachos, este ejercicio es muy importante para su prueba ICFES. Si se dieron cuenta, tiene unos pasos que en la prueba ICFES obviamente no voy a tener el tiempo para hacerle todos esos pasos, pero si yo agarro esos tips, esas pisticas que tengo ahí para identificar por lo menos la idea principal, para identificar los pronominalizadores, ¿cierto? Pues para identificar palabras desconocidas, pues seguramente pues nos va a ir mejor. Entonces voy a presentarles acá, me confirman por favor. Ay, Dios mío, ahora viene la mazamorra. ¿Me confirman si están observando la pantalla? Sí, señora. La guía. Sí. Bueno, gracias. Ya estoy observando la guía, los estoy observando a ustedes, ya aprendí a repartir pantalla. Miré tutoriales y no me queda grande. A cómo repartir la pantalla en 3 partes para que yo los tenga a ustedes en la vista y ustedes puedan ver mi presentación y por ende pues también me puedan escuchar y ver. Eso hay un tutorial por ahí que lo compartí a mis compañeros porque nos ha tocado aprender, muchachos. Créanme que sí, yo me rebusco, busco tutoriales y aprendo cómo hay que manejar algunas herramientas tecnológicas porque no toca escacharriar para aprender. Me imagino que ustedes también. El solo hecho de subir, de adjuntar un archivo a Pegasus, pues toca mirar cómo se hace y practicar. Bueno, entonces les decía, el primer ejercicio que hicimos todo era identificar acá la comprensión textual, las 10 preguntas que habían sobre las redes sociales, sobre un texto de las redes sociales que no tenía título, por ende. Primer ejercicio, pues ustedes leyeron de manera rápida y mental el texto. El segundo era contestar. Todavía no lo vamos a contestar, sino que vamos a ir al final, tengan a mano su documento, sus preguntas para ver cómo nos fue. El siguiente paso era, bueno, realizar otra vez la lectura en voz alta, que algunos me enviaran el audio para yo saber cómo están leyendo. Escuché algunos audios, hay unos que están leyendo muy bien, hay otros que se están comiendo los signos de puntuación, hay otros que en la coma hacen demasiada pausa y se siente como si fuera un punto final. Otros sí, hay unos que están leyendo mentiras, o sea, leen una palabra que no es, pero después la corrigen, o sea,
revisan y corrigen. Pero bueno, eso algunos me enviaron ese audio. El significado de las palabras desconocidas. Algunos me escribieron, a ver, ¿cuál palabra fue que encontré por acá? ¿Me recuerdan? ¿Los escucho? ¿Riesgo? No. Ustedes colocaron, incautas, colocaron algunas de sus incautas víctimas. Compulsión. Compulsión. La otra era... Postergar. ¿Cómo? Postergar. Postergar, incautas y compulsión. Bueno, entonces vamos acá un poquito con incautas. Ustedes escribieron, dice la persona que no tiene conocimiento de causa de tal cosa. Eso dice el diccionario, pero resulta que es que en el IFES a usted no le dan permiso de nada, ni hay tiempo, ni hay permiso, ni hay nada. Nosotros, ¿qué nos toca? Ir a buscar la palabra incautas, que es en contexto, buscar la palabra incauta en la frase donde está, dice. Por otra parte, ay, espérate. Leen el pedacito ahí que me perdí. También aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros, ¿qué? Profe, nos está mirando el otro documento. No, yo les estoy mostrando el texto. ¿Qué están observando? ¿No están viendo el texto de las...? Profe, es que se mira como la mitad del texto nomás. Profe, el texto está entrecortado, se mira la mitad así, nomás. Espérate, entonces. ¿Ahí mejoró? Sí, señora, ahora sí. Ahí ya se Dice, mira todo el por texto. otra parte, también aumentan los Ahora casos sí. de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas. En este caso, incautas, ¿qué quiere decir? Sin ir al diccionario. ¿Algo inocente? Como inocente, sí. Personas inocentes, porque habla de sus incautas víctimas. En el hecho que yo diga víctimas es porque son inocentes, porque son, pues llamémoslo así, entre comillas, ignorantes, no saben. Eso es incautas, inocentes, ignorantes en cuanto a un tema. Eso era lo que tenían que hacer ahí. Bueno, muy bien, entonces, por ese lado. Compulsión. La mayoría de los casos a caer llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión. ¿Qué sería compulsión? Y Necesidad incontrolable de hacer algo. aquí cuando hay algo ya que no tiene freno, es una compulsión. Y por lo tanto, si es compulsivo, se convierte en obsesión. Y si hay compulsión, obsesión, se vuelve ¿Enfermedad? una enfermedad que se llama Adicción. correcto. Adicción. Eso es lo que tenían que descubrir acá, que la adicción es una enfermedad. Si yo llego a la compulsión, al caso desenfrenado, se me convierte en obsesión. Y si hay compulsión y convierte en obsesión, tengo una enfermedad que se llama adicción. Por ende, ahí están pues entonces las respuestas a las palabras desconocidas. Muy bien. ¿Alguna otra palabra? Dijimos que ¿cuál? Postergar. ¿En qué renglón está? ¿Me colaboran ahí? Miren en qué párrafo. ¿En qué párrafo está postergar? Creo que es ahí en el primer párrafo. En el primero. Ahí el estudio. Primero. En el primero, ¿qué renglón? Postergando sus tareas. Ahí, profe, por ahí. En el de, sino también postergando sus tareas y estudios.
por acá. Postergar. Pos, ¿qué significa en prefijo? Pos significa Después. después de. Después. Entonces, postergar es aplazar, ¿cierto? Si es después, entonces dejar para después, es aplazar, dejar para más tarde. Todo eso nos indica postergar. Listo. Entonces ahí tenemos lo que tiene que ver con vocabulario desconocido. Rápidamente miramos el siguiente punto, que es pronominalizadores. Palabras que reemplazan al nombre, pero había que escribir, si yo coloco sus, ¿cierto? Entonces, ese sus, ¿a quién reemplaza? ¿Sus de quién? ¿Cierto? Entonces, por aquí algunos me colocaron, a ver, díganme, los escucho. Una palabra, sus tareas. Aquí hay un pronombre. ¿Las tareas de quién? ¿De las nuevas generaciones? ¿De las nuevas generaciones o de los humanos tangibles? Yo les voy a resaltar ahí para que ustedes hagan. ¿A quién reemplaza esa sus? Nuevas generaciones, profe. Humanos también. Nuevas generaciones, humanos tangibles. Dice, por principio las nuevas generaciones cada vez más obesas no logran despegarse del asiento frente al monitor de su computadora. Otros no despegan sus dedos de sus celulares y smartphones, perdiendo no solo tiempo de interacción real con humanos tangibles, entonces, especialmente sus familiares, sino también postergando sus tareas. ¿Las tareas de quién? De las nuevas generaciones. Correcto, entonces sus es un pronombre que está reemplazando a las nuevas generaciones. ¿Cuál es el objetivo de este pronombre? Pues que yo no tenga que volver a nombrar nuevas generaciones aquí, de eso se trata. En el IFES viene la palabra sus, resaltada en el renglón 7 del primer párrafo, reemplaza a las nuevas generaciones, B, a las computadoras, C, a los humanos tangibles, D, a los celulares y smartphones, por ejemplo. ¿Ustedes cuáles cogen? Pues a nueva generación. De eso se tratan los pronominalizadores. Esa es una pregunta que no falla en lectura crítica. Entonces, esa es una estrategia. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en algún caso dice, es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales en el aspecto de la enorme facilidad que aportan para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo, ahí no hay. Pero en los últimos años han traído desórdenes y hasta riesgos para los usuarios y para los que los rodean. Por principio, las nuevas generaciones cada vez no logran despegarse. Ese C, aquí hay un pronombre reflexivo, ¿cierto? Pero ¿a quién reemplaza? A las nuevas generaciones. ¿A las? Nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. Hola. Profe, le escucho. Profe, ¿se escucha? Sí. ¿A quién reemplaza ese C? A las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. Eso es lo que yo quiero que ustedes identifiquen, que hay pronombres que me reemplazan a los nombres para que en ese texto no aparezca redundancias. A veces uno les dice, o redundancia no, sino repetición de palabras. A veces yo les mando a escribir un ensayo y dice, por eso las personas, y digo, hoy en día, y por ahí hoy en día, las personas, ¿cuántas veces aparece la palabra? Pues nos toca aprender a utilizar pronombres que se llaman pronominalizadores. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, señora. Bueno. Sí, señora. No, ahí habían, no muchos, pero sí habían unos y tenían que identificarlos. Bueno, ¿qué mal por aquí? Este que les quedó un poquito mal, me van recordando el tiempo, por favor, para que no nos pasemos. Identifique el tema, la idea principal o tópico. A ver aquí. El tema es una cosa y la idea principal es otra. Y el título es otro.
¿Estamos? Título una cosa, el tema es otra cosa y la idea principal es otro. Escucho, ¿cuál es el tema? Las redes sociales. Las redes sociales, el beneficio puede ser causas y no, puede ser beneficios y ¿qué? Y beneficios de las redes sociales. Eso es el tema. Ese no es el título. Lo mismo que en un ensayo. Ahora, ¿cuál es la idea principal? Esta pregunta no falla en el IFES. ¿Cuál es la idea principal? Entonces yo les planteaba en el video y también en el informe que escribí al WhatsApp. La idea principal se saca contestando a dos preguntas. Primera pregunta, ¿de quién se habla aquí? De las redes sociales. Las redes sociales. Correcto. Ya sé de quién se habla. Ahora, segunda pregunta, ¿qué se dice de las redes sociales? ¿Qué se dice? Que son una distracción y se pueden llegar a crear una adicción. Que provocan adicción. Lo coge como un vicio. Las ventajas y desventajas que traen las redes sociales. ¿Qué se dice de las redes sociales? Ya, ustedes tienen toda la idea, pero hay que concretarla, porque yo no puedo escribir un párrafo largo diciendo la idea principal. Tengo que sintetizarla diciendo las redes sociales ¿qué se dice? Que nos pueden, ¿qué? Generar, ¿qué? Adicción. Si se usan mal. Pero también son, aquí dice, Beneficio. ¿Beneficio? pero también nos prestan un beneficio usadas de manera correcta. Ya, esa es la idea principal. Ya, no tengo que dar más vueltas ni ir. Algunos escribieron, yo pienso, yo opino. No, simplemente contestamos las dos preguntas. Apréndanse esto. Idea principal. ¿De quién se habla? De Pepito. ¿Qué se dice? Tal cosa. ¿De quién se habla? De las redes sociales. ¿Qué se dice? Tal cosa. Esa es la idea principal. Eso no falla, esas dos preguntas. Deducciones. Algunos escribieron, yo pienso que, yo puedo deducir que, bueno, ahí no lo dicen, pero yo puedo deducir que si paso, una deducción, si paso más de 6 horas en una red social, estoy sin necesidad, ¿no? Sin cero de mi trabajo, ¿estoy qué? Chicos. ¿Adicto? Estoy adicto, o sea, estoy enferma. A las redes sociales. Eso es una deducción, ahí no la dice, pero somos capaces de sacarla. El título nomás es una deducción. A ver, escucho títulos, no me vayan a decir que las redes sociales y sus consecuencias, las redes sociales y sus usos, no. Un título, a ver. Reflexionando sobre el abuso en la utilización de las redes sociales. Reflexionando sobre el abuso en la utilización de las redes sociales. Bueno, ese podría ser uno. Otro, a ver, otro Profe, título. yo tengo uno. Pero Dale. pues, los que unos toman por juego, otros lo sufren. Correcto, mire, ese es otro título. Otro, a ver. Profe, yo puse las redes sociales. Adicción y acción, problemas de lo actual. Adición y qué? Adicción y acción, problemas de lo actual. Problemas de la actualidad, por ejemplo, para que quede mejor ahí. Listo, otro título. Yo puse, ¿son las redes sociales realmente necesarias para el día a día? Bueno, otro. Las redes sociales, un beneficio peligroso. Un beneficio peligroso. Listo. Bien. Eso, ya aprendimos a hacer títulos que no sean el tema. Ojo cuando nos toque hacer ensayos. El título no es el tema. Bueno, muy bien. Sigamos.
Relaciona el texto con otros textos. Bueno, en este caso es cuando, mire, ese texto que habla sobre no sé qué, es parecido a este, pero en este caso no vamos a relacionar, sino que vamos a identificar qué clase de texto es el que acabamos de leer. Algunos se colocaron argumentativo y otros colocaron informativo y otros colocaron explicativo. Pongámonos de acuerdo qué es. Yo puse que es un texto informativo. Bueno. Informativo. Yo igual, profe, es informativo. Resulta que este texto no es informativo, porque el texto informativo, para que vayan revisando qué nos quedó mal, porque el texto informativo dice, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y cómo pasó? Si me contesta por lo menos a 3 preguntas de esas, es informativo. ¿Qué pasó? Que hubo un accidente en la avenida 23 con calle 15. ¿Cómo pasó? Por imprudencia de pasar el semáforo, ¿Cuándo pasó? El día 2 de marzo a las 3 de la tarde. Si hay eso, es una noticia, por lo tanto es informativo. ¿Este texto es informativo? No. Bueno, ya vimos que no. No, señora. Entonces, si hay una tesis que defiende el autor con argumentos o con opiniones, ¿es un texto? Argumentativo. Argumentativo. En este caso no es un ensayo porque faltaría más, ¿cierto? Es un artículo de opinión. ¿Listo? Entonces, ¿es descriptivo? No, es argumentativo. Es un artículo de opinión, por lo tanto es argumentativo. Tiene la idea de un ensayo, pero faltaría más argumentos porque está muy cortico para que sea un ensayo. Es un artículo de opinión, es argumentativo. Tiene unas opiniones del autor, ¿cierto? Una idea que está en últimas defendiendo, que dice que las redes sociales causan mal, ¿cierto? Entonces es argumentativo. Listo. Yo siempre echo para abajo y es para arriba. Relacionar, identificar contextos. Bueno, chicos, aquí era donde yo les decía, pueden haber varios contextos, muchachos. Contexto social. ¿Dónde se refleja un contexto social en esto? Profe, pues opino yo que el contexto social es prácticamente en todo el argumento, ¿no? O sea, en todo el escrito, pues ya que habla de los hechos que le suceden a las personas. Listo, porque es un fenómeno social, ¿cierto? Por lo tanto, ¿en qué se evidencia el contexto social? Es un fenómeno que está regado en toda la sociedad, como la adicción a las redes sociales. En lo cultural, yo decía también, es una cultura ya que si usted no anda con celular, que si usted no anda con el de marca, pues ya está pasado a recoger y se volvió como cultura. Tiene que tírelo y cómprelo porque ya no es repárelo, sino tírelo y compre nuevo. Todo eso es cultura, ahí se refleja eso. Político, ¿hay contexto político? Claro. No. Sí, en las mismas políticas del Estado, cuando habla del uso hay hasta un ministerio TIC, donde habla de las tecnologías de la información y la comunicación, donde nos dice que hay que estar a la vanguardia con estas tecnologías, siempre que aquí algo nos refleja eso. El solo hecho de utilizar las redes sociales mediante un elemento tecnológico, llámese del celular simple o smartphone o la computadora, pues estamos ya en el mundo de las TIC. Entonces ahí hay políticas. Religioso, no sé, podríamos sacar algo religioso. ¿Cuál más? Geográfico no hay, histórico, podríamos decir que a través del paso del tiempo se han venido mejorando los canales y medios de comunicación y los elementos tecnológicos, también algo de historia. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo podemos relacionar y comparar? Cuando nosotros lleguemos por allá donde vamos, ya vamos en el nivel crítico, muchachos, aquí en el que necesitamos para que nos vaya bien en el IFES. Ahí es donde tenemos que ir mejorando. Intención del autor. Hay muchas intenciones del autor que hizo este texto.
A veces simplemente lo hacen por criticar, por ridiculizar, ¿cierto? Estos que hacen los cómics o las tiras cómicas o ¿cómo se llama? O las caricaturas, ridiculizando, exagerando rasgos, pues su intención, ¿cuál es? Criticar, ¿cierto? Las personas que hacen campañas en bien de, por ejemplo, campañas viales, campañas ambientales, ¿la intención cuál es? Concientizar. Concientizar, correcto. Siempre una campaña es concientizar. Aquellas que hacen campañas publicitarias para ofrecer un producto o la imagen de una empresa, la intención de ese autor es, en las publicitarias, ¿cuál es la intención del autor? Concientizar, ¿no? No. En las publicitarias, para ofrecer promocionar un producto, ¿cuál es la intención? Informarlo, promocionar. Promocionar. Promocionar y ¿Vender? ¿Ve? En una campaña publicitaria de un producto, pues la intención es vender. Pero si es a ver qué más les digo yo, qué más clases de texto hay. Bueno, ¿cuál es la intención de este texto? Crear conciencia en el buen uso de las redes sociales. Crear conciencia sobre el autor. Conciencia, muy bien. Listo. Además, porque tiene que ver con el texto argumentativo. Defender una idea para crear conciencia de que las redes sociales son altamente peligrosas. ¿Listo? Ahí hay intenciones muchas del autor. No siempre, si fuese una noticia que hubo no sé cuántos desaparecidos por tal, la intención ahí sería informar, correcto. Cuando yo les digo, si ustedes son juiciosos, por ejemplo, una campaña sobre valores y principios, la intención ahí sería formar, ¿cierto? Por ejemplo, las caricaturas, las cómics de Mafalda, la intención por lo general es entretener. Algunas solamente causan risa, entonces esas son divertir. Pero unas nos enseñan valores, por lo tanto la intención ahí es formar, muy bien, eso es, muchachos, así es. Y lo último que yo quería que ustedes hicieran era que como aquí hicimos unas preguntas, las contestamos, pero aquí ya desbaratamos ese texto y la volvimos a hacer, que comparáramos. Mire, me fue bien, esta la tuve mal, pero ahora ya comprendo que es esta. Que compararan la primera comprensión lectora con hacer una lectura a la comparación de la segunda, o sea, que compararan con la última comprensión lectora después de haber desbaratado ese texto, sacado títulos, deducciones, ideas, en fin, ¿sí? Y que ustedes compararan, bueno, otra vez, la primera es esta, la segunda es esta. Entonces, lleguemos al acuerdo. En los últimos años, y dejamos ahí, pero en los últimos años han traído desórdenes y hasta riesgos para los usuarios y para los que los rodean. Las expresiones en negrilla se refieren a, aquí hay un pronombre, han traído, ¿quiénes son? Los beneficios de las redes sociales, los usuarios o el traslado en tiempo real de la información. Las redes sociales. Por eso yo se las coloqué por acá donde dice dice, pero en los últimos años han traído desórdenes y hasta riesgos. ¿Quiénes son? ¿Han traído? ¿A quiénes reemplaza? Redes sociales. Muy bien. Las redes sociales. Eso, bien. Perdiendo no solo tiempo de interacción real con humanos tangibles, especialmente sus familiares. La palabra subrayada se puede reemplazar sin que cambie el significado por otro, o sea, un sinónimo de tangible, sensible, ¿cierto? Visibles. Visible.
Ojo con el que colocó cierto, porque muchas cosas ciertas a veces no son visibles, no son tangibles. No todo lo tangible es cierto. Algunos colocaron ciertos, es visible. 3. Esta enfermedad aumenta enormemente y miles de personas pierden no solo materias escolares. Las palabras que aparecen subrayadas se refieren a esta enfermedad. ¿Cuál es esta enfermedad? Mírela acá. Sociales. Las redes sociales. La compulsión y la obsesión. La compulsión y la obsesión. Las redes sociales. Redes sociales. A ver, llegando a la manera de caer en la compulsión y obsesión, entonces se habla ya de adicción. ¿Cuál dijimos que era la enfermedad? ¿La compulsión, la obsesión o la adicción? La adicción. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es esta enfermedad? ¿Cuál sería? La compulsión y la obsesión. Correcto. ¿Por qué? Porque si hay esas dos, ya es una enfermedad, ¿se acuerdan? Sí. Sí, señora. ¿Sí? Esta enfermedad, la compulsión y la obsesión, entre las dos forman la adicción. 3B, ahí hay una trampita, porque no está adicción, pero ya dijimos arriba que si había compulsión se me convertía en obsesión, y si es una obsesión, es una adicción. Y si es una adicción, es una enfermedad. ¿Ve? ¿Sí ve cómo una lleva a la otra? Entonces 3B. 4. El enunciado, cuando desatienden en su totalidad sus deberes por atender cualquier novedad en ellas, la palabra en negrilla hace alusión a, mire que aquí hay mucho pronominalizador, ¿sí ve? Cualquier novedad en ellas, busquemos aquí ellas, mire. Por otra parte, también aumenta los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios quienes los acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas, quienes más de las veces dan información privada a cualquiera que quieran interactuar con ellas. ¿Quiénes son ellas? Las redes sociales. Las redes sociales. Las redes sociales. Ojo, miren que aquí vuelvo otra vez. Vuelvo a leerles el párrafo. Por otra parte, también aumenta los casos Los de usuarios. agredidos por otros usuarios. ¿Quiénes son? Otros usuarios. Los acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas. ¿Quiénes? Las más de las veces dan información privada. Aquí estamos hablando de las incautas víctimas. A cualquiera que quiera interactuar con ellas. ¿Quiénes son ellas? Las víctimas incautas. Las víctimas. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta? Aquí en reemplazo. ¿Sí observaron el errorcito que teníamos ahí? Es incautas víctimas. Para eso nos toca aprender a decir a quién reemplaza. Teniendo en cuenta la palabra que aparece en la anterior pregunta en negrilla, se puede afirmar que su función es de reemplazar a, o sea, incautas víctimas, ¿qué es? Un sustantivo, un pronombre, un adjetivo o un sujeto tácito. Ahí sí nos tenemos que aprender gramática. Víctimas e incautas, ¿qué serían? ¿Adjetivo? No. Sustantivo. ¿Es sustantivo o es sujeto tácito? El sujeto es de quien hablamos y está inmerso ahí. Y el sustantivo también es de quien es el nombre de las cosas. Yo creo que es el sujeto. Es el sujeto tácito. ¿Listo? Está explícito el sujeto tácito. Bueno, 5D6. También aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios quienes las acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas. El pronombre que aparece en negrilla se refiere a quienes los acosan. ¿Quiénes son esos? Y suben videos. ¿A quién reemplaza? Los usuarios. Los usuarios. También aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios. ¿Quiénes? Correcto, otros usuarios. Los usuarios. 7. Un título apropiado, ¿cuál sería? Las redes sociales, algunos marcaron las redes sociales y su adicción versus adicción. Cuidado con las redes sociales. La adicción versus diversión.
Las redes sociales y su adicción. La C y la D, ¿qué tengo que colocar en el título? La idea principal. Entonces suena mejor adicción versus diversión o cuidado con las redes sociales. La C. La D. C o D. La D. Acuérdense de la idea. La C. Acuérdense de la idea principal. La D, ¿cierto? Cuidado con las redes sociales. Alguien lo dijo por ahí en un título. La intención del autor aquí es dar a conocer, narrar, crear conciencia o describir, ya lo habíamos dicho. ¿Cuál? Crear conciencia. Crear conciencia, o sea, 8C. 9. El conector e incluso, resaltado en el segundo párrafo, cumple la condición de negar, aclarar, adicionar, explicar. Adicionar. Adicionar información. Información para complementar. Adicionar información. Donde dice, incluso aquí dice, esta enfermedad aumenta, miles de personas pierden no solo materias, algunos el año escolar por completo e incluso el trabajo. Entonces ahí lo que está haciendo ese conector es Adicionar. adicionar más información para complementar, ¿correcto? 9C, muy bien. Y 10, según el texto, se habla de adicción cuando Se vuelve en obsesión y Se compulsión. vuelve una obsesión y compulsión. adicciones cuando, ¿qué hay? una obsesión. Obsesión y compulsión. Obsesión y compulsión, 10B. Listo, eso era, muchachos, comparar cómo nos fue en la segunda vez a comparación con la primera. Ustedes miren a ver cuántas sacaron de 10, cuántas tenían mal. ¿Cuál era el trabajo o es el trabajo práctico de ustedes? Práctico, eso ya es ejercicio extraclase, como ustedes en un lugar, un tiempo libre que tengan. Con este testigo que está bien cortico es hacerle este ejercicio. Esa era la idea y que ustedes pudieran, con base en este bien explicado, ustedes pudieran hacer con este lo mismo. ¿Listo? Que además está bien cortico. Para que les quede bien justificado. Listo, muchachos, eso era. Entonces, permítame aquí, voy a revisarles y tomar unos pantallazos de los que están aquí en línea. Bueno, en línea. Revisamos nuevamente, está Felipe Ojeda, está Andrei Cubillos, está Cristian Steven Mapayo, David Machado, Eilson Mozo, Germán Mantini, Heidi Vaca, Ivonne Calderón, Ablady Daza, Jimmy Peñuela, José Esteban Martínez, Carolina Martínez, Laura Vanessa Perdomo, Luis Alejandro Morales, Luis Camilo Artila, Natalie Fontecha, Santiago Vázquez, Sergio Gómez, Sergio Santana, Sofía García y Juliet Arias. Espérame, tomo el pantallazo para que yo pueda identificarlos ahorita. Dime. Yo alcancé a ver en el pantallazo, es que estoy teniendo problemas de conectividad, entonces mi internet Espérate, ya estoy tomando todos los pantallazos para que me salgan los nombres. Listo, con eso yo coloco ahí los que sustentaron y los que estuvieron ahí sustentando con los nombres. Estás Calderón, segundo pantallazo acá. Va hasta Natalie Fontecha, sí señora, si estás ahí. Y listo, chicos, entonces espero que este ejercicio de niveles de comprensión textual les haya quedado claro y hayan tomado muchas pisticas, herramientas para su prueba IFES. ¿Listo? Profe, Dime. quisiera comentarle algo respecto al trabajo de un compañero. Dime. Es que resulta que como él está usando datos,
él pensó por un momento de que le había enviado el trabajo por Pegasus y Sí. cuenta se quedó sin datos y no le envió el trabajo en sí, o sea, no lo archivó, sacaron los datos justamente cuando le estaba acá. Mire, la idea es esta, muchachos. Si usted en el momento Entonces él no me lo dijo puede que subir, dale. entonces él me dijo que me lo envía a mí y si puede hacerle favor y comentar. Correcto. Eso se puede hacer, mire. Hay dos opciones. Si usted en el momento no puede adjuntar el trabajo porque no tiene datos, porque el internet está caído, en fin, hay dos opciones. Como evidencia, como tal, lo envía al correo y luego lo adjunta cuando ya tenga la posibilidad de datos en Pegasus, pues lo adjunta a Pegasus. La otra es que el compañerito le envíe eso el trabajo en PDF y el compañerito que tiene la disponibilidad de conectividad se lo adjunte. Profe, que se lo ajuste a dónde, perdón, es que como que se me intenta caer la llamada, no, o sea, se queda sin Voy a sonido. adjuntárselo, él le debe dar el ingreso, o sea, tiene que darle la clave para poder ingresar como él, porque entonces va a quedar trabajo. Ya, ok, sí, Sí, porque eso la, quedaría como tú. ok, entonces Claro, muchachos. la cuenta de él. ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Bueno, entonces No, señora. ya los dejo. Que tengan buen día. Gracias por su atención. Gracias, profe, chao. Bueno. Bueno, profe, Profe. chao. Gracias. Profe. Chao. Chao. Profe. Chao, buen día. Buen día, profe. Bueno, chao. Chao, profe. Chao.